esto es una de las armas más poderosas que tiene la iglesia del Señor, la unidad. Pero precisamente porque es una de las armas más poderosas, por eso el enemigo se opone a la unidad de la iglesia. Se opone. Y por años la iglesia ha tenido que batallar contra sí mismo. Y Jesús dijo, todo reino dividido en sí mismo no prevalecerá. Si la iglesia misma se divide, no podrá tener fuerza. Pero ¿por qué no hay unidad? Vamos a estudiar hoy la Biblia y vamos a pedir a Dios que nos revele. Porque de esta enseñanza vamos a salir de aquí bien fortalecidos para vivir una vida cristiana victoriosa. Porque la unidad no solamente de la iglesia, la unidad se necesita en el matrimonio. Se necesita en la sociedad, se necesita en todo lugar. Fíjese en una contradicción. Estados Unidos de América es la nación más dividida del mundo. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, ellos como estados tienen un concepto político de unidad en muchas áreas y son muy honorables en sus fundamentos históricos. Pero la nación americana está súper dividida en los conceptos espirituales. Tan dividida, tan segregada, tan distante el uno del otro, que por eso está pasando lo que está pasando. Ustedes leyeron noticias, ustedes vieron televisión. La tragedia que literalmente ha conmovido el mundo. Porque ¿qué tiene que ver un niño de 5 o 10 años con un trauma que tenga una persona para matar 20 niños en un salón de clase? Uno no se puede explicar. Pero la problemática es muy ancestral, es muy vieja. Hemos ido y la nación ha ido poniendo a Dios de lado, sacando a Dios de todos sus ámbitos, de todos sus extractos, de todos sus fundamentos, y hoy se está cosechando lo que se ha sembrado. No podemos decir otra cosa. En el año 2001, cuando tomaron las Torres Gemelas, preguntaron por qué Dios permite estas cosas. Dios estaba tan triste como la humanidad. El problema es que Dios mismo ha sido puesto a un lado y el hombre ha cosechado lo que ha sembrado, lamentablemente. O sea que aunque decimos Estados Unidos de América, está muy dividida. Oremos por esa nación, para que Dios les recuerde sus fundamentos. Porque si usted lee la historia americana, nosotros estuvimos, mi esposa y yo estuvimos en Washington en septiembre, y fuimos a los monumentos históricos. Es impresionante. El que lee la historia americana dice cómo esta nación está permitiendo el matrimonio homosexual y cómo esta nación se ha alejado tanto de Dios, si fue tan fundamentada en Dios. El problema es este, óigalo bien, un poco de levadura leuda toda una masa. El problema es de grado. Usted se desvía un poquito y en el tiempo distancia usted termina botado. Los pilotos cuando van a aterrizar en un aeropuerto, ellos no descienden de golpe, ellos empiezan a descender miles de kilómetros antes, empiezan a bajar poco a poco. Uno no se va dando cuenta, poco a poco, hasta que llegan al blanco y aterrizan. Así son los desvíos. Uno empieza a desviarse chin a chin, poco a poco. Y cuando usted viene a abrir los ojos, usted está más perdido que Judas. Así empezó la nación americana a sacar a Dios de las escuelas, de las cortes, a sacar a Dios de la familia, a sacar a Dios de las instituciones fundamentales. ¿Dónde está hoy? En un caos literal, un caos literal. Todo el mundo aspira a irse a Estados Unidos y todo el mundo todavía cree que es la nación donde hay abundancia, la tierra de abundancia. Pero Estados Unidos no tiene un déficit fiscal, tiene un abismo fiscal, un precipicio fiscal. La realidad es cada día más terrible, la sociedad cada día más corrompida. ¿Por qué? Porque el enemigo sembró división, y donde se siembra división, tarde que temprano hay catástrofe. Catástrofe. ¿Dónde empezaron los problemas de división? En las opiniones de los hombres. La misma iglesia tiene tantas opiniones que a veces uno no sabe quién creerle. Son tantos los cristianos, son tantos los apellidos de cristianos. ¿De qué cristiano eres tú? ¿De cuál eres tú? Que yo sepa, es solamente un Cristo y una sola iglesia. Pero le hemos puesto tantas opiniones y tantos apellidos que la gente nos confunde y nos tiene que preguntar. Jesús no era escriba ni era fariseo. Jesús es del reino. Del reino. Dicho sea de paso, Él es el Rey de los cielos. Nosotros somos del reino de los cielos. Y constituidos tal es el reino de los cielos que el apellido se quita.
El apellido se anula. Hay muchos que creen también que Jesucristo, que Cristo es el nombre, es el apellido de Jesús. La palabra Jesús significa salvación nuestra, pero Cristo significa enviado, iluminado de Dios. Jesús el Cristo. ¿Aló? Él es la salvación que Dios envió al mundo para pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no tenemos apellido, tenemos un nombre propio, único, exclusivo. Somos cristianos. Amén. Si le preguntan de cuáles, bueno, respóndale, ¿de quién era Jesús? ¿Era bautista? ¿Era nazareno? ¿Era metodista? ¿Era pentecostal? ¿Era adventista? ¿Era católico? ¿Era buen samaritano? Jesús era del reino y se acabó. ¿Y por qué Dios permite eso, amado? La voluntad permisiva de Dios es extremadamente grande. Dios puede permitir cosas por años hasta que un día Él quiera confrontarla. Y en los posteriores tiempos Dios va a confrontar mucho a los líderes de la iglesia por las divisiones de la iglesia. Porque todas las divisiones han sido por cositas que no tienen nada que ver con lo elemental. Uno de los padres de la iglesia, que se le considera padre porque fue uno de los pilares de la iglesia primera, le llamaron San Agustín, como así le llamaron San Pablo, San Marcos, San Lucas. Y él dijo una frase famosa, dijo: en lo que es esencial tengamos unidad, y en lo que no es esencial tengamos tolerancia. Lo que debiéramos estar unidos, no estamos unidos. Entonces las cositas, y por cositas también que no tienen nada que ver, también nos hemos dividido. Que si tú alabas con pandero y yo con batería, que si tú te pones, que si no te pones, que si te quita, que si no te quita. No sé si le estoy hablando a alguien. Y hemos hecho tantos conceptos que hemos dividido tanto el cuerpo de Cristo, y Dios sufriendo eso, hasta un día en que Dios empieza a sacar cuenta a los líderes de la iglesia. A los líderes de la iglesia. La iglesia ha crecido más por división que por multiplicación, y eso no debe ser, eso no fue el diseño de Dios. La iglesia debe multiplicar y no dividir. Porque el mandato de Dios fue: creced y multiplicaos, pero no de divisiones. La palabra división viene del latín dis, que significa dos visiones. En un cuerpo no puede haber dos visiones. Si tiene dos visiones es un monstruo. ¿Aló? ¿Por qué la familia tiene tanto problema? Porque hay división en los padres, en los esposos. ¿Por qué hay tantos problemas sociales? Porque hay una división social. Hay una segregación. El rico quiere ser más rico, oprimiendo al pobre, el pobre más pobre cada día. Lamentablemente es así. Y estamos como estamos por eso. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros también, si como iglesia seguimos la corriente del mundo. Que se divida el PRD en 40 pedazos y el PLD en 60 y el Partido Reformista en 100. Pero la iglesia tiene que ser una. La iglesia tiene que ser una. Nosotros no somos un partido. No somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quiere que se lo enseñe por la Biblia? Ay, gloria a Dios, qué bueno. Vamos conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Si está conmigo, dígame amén. Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Este va a ser el texto de estudio hoy. Dice: yo pues, preso en el Señor. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta, pero dice que él estaba preso en el Señor. Esto es muy hermoso. Pablo no dice que él estaba preso en una cárcel de Roma, sino en el Señor yo soy preso, decía Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Quiero que usted vaya anotando algo. Anote esto: humildad, mansedumbre, porque usted va a encontrar una verdad aquí del por qué se hace tan difícil unirse. ¿Cuál es la esencia de la unidad? ¿Qué es lo que genuinamente provoca unidad? Yo se lo voy a compartir en minutitos. Dice: soportándoos unos a otros con paciencia, los unos a los otros en amor. Fíjense que llevan varias palabras interesantes: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Otra palabrita interesantísima. ¿Por qué no hay unidad cuando se rompe la paz? Dice:
un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Aquí está la esencia de la unidad. Pablo dice a la iglesia de Éfeso con una alerta a lo que venía, como si Pablo pudiera ver el futuro. Tengan cuidado por lo que viene por ahí. Y le dice en el versículo 2, anden con humildad y mansedumbre. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Y usted se va a dar cuenta aquí que de los 9 frutos del Espíritu, en esos 6 versículos se mencionaron 4. Si usted leyó con detenimiento. Mansedumbre es 1, paciencia es otro, paz es otro y amor 4. Y fe 5. 5 se mencionaron ahí. ¿Sabe dónde está el problema de la unidad? No es un asunto de forma, es un asunto de fondo. No hay unidad porque la unidad se fundamenta en los frutos del Espíritu. Y para vivir unidad hay que vivir el carácter de Cristo. ¿Y dónde empiezan los frutos del Espíritu? Dice la Biblia que empieza con el amor. ¿Por qué mamá y papá me pudieron traer a mí al mundo? Porque se amaron. Y en ese concepto de unidad vino la bendición de yo estar aquí. Gloria a Dios, Padre, gracias. Así es. Nunca habrá unidad si no hay amor. Nadie mejor que nadie. Nadie tiene mayor relevancia. Nadie tiene mayor importancia. Todos somos importantes. Y tenemos que admitir que nos necesitamos el uno al otro para poder funcionar. ¿Qué ha pasado? El no tener la capacidad de ser humilde para vernos el uno al otro como importantes nos ha matado. Donde no hay humildad hay arrogancia. Y donde hay arrogancia el diablo está detrás. Entonces, ¿dónde ha empezado el problema de la unidad? En no vivir el carácter de Cristo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos vivir el carácter de Cristo? ¿Sabe una cosa estratégica que el Señor me ha mostrado en estos días? Es un asunto de enseñanza también. Nos han enseñado que la unidad es estar juntos. No necesariamente estar juntos, estar unidos. Podríamos estar juntos y cada cual en su mundo. Podemos estar juntos y estar cada cual distanciado en criterio, en propósito. Por eso es necesario empezar por donde tenemos que empezar. ¿Por dónde? Por la unidad en el Espíritu. Por la unidad en los fundamentos, unidos en amor. La Biblia habla en unidos en amor, la Biblia habla en unidos en la fe. Si nos unimos en el amor, en la fe y en la esperanza, estamos unidos en los 3 fundamentos del reino de los cielos. Primera de Corintios 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Si nos unimos en amor y nos aceptamos el uno al otro tal como somos, con las debilidades que somos, quizá la debilidad que tú tienes yo no la tengo, pero la que yo tengo tú no la tienes, nos complementamos. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Porque así que funciona el cuerpo. De repente el no vivir el carácter ha matado la humildad, ha habido arrogancia. La mansedumbre, no hemos sido mansos para cuando nos corrigen. No queremos oír corrección. Hemos dicho muchas veces que unidad no es simplemente juntarse. 2 personas pueden estar juntos y no estar de acuerdo. Lo dice la Biblia. ¿Acaso andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Déjeme decirles que sí, que pueden andar juntos, pero van a andar mal. ¿O acaso usted no se acuerda cuando usted era del mundo, que usted bailaba, que usted pachangueaba todos los diciembre? ¿Nunca le tocó bailar con una mujer que se cruzara? ¿O con un varón que se cruzara? ¿Sabe usted lo que es cruzarse? Como que se perdiera. Usted para allá y la persona para acá. Qué cosa más fea, Dios mío. Cuando uno era del mundo y le pasaba eso, ese merengue duraba 4 horas. Qué cosa más larga, era una tortura. Espiritualmente, cuando usted no tiene afinidad con una persona en criterios espirituales, es difícil caminar juntos. Por eso que para salir juntos tenemos que estar de acuerdo en la parte unitaria, en la unidad. Porque más que estar juntos es estar unidos en el Espíritu.
Tenemos una visión, tenemos una decisión, no una decisión, un mandamiento de Dios. 1 de enero del año 2013, la iglesia de Cristo va a salir a decir en las calles, en la ciudad, que le daremos a Él primero, que Él será nuestro primer lugar, que Él será el todo en nuestras vidas, que no nos avergonzamos. Pero no solamente nos vamos a unir, sino que vamos a salir dispuestos juntos, unánimes juntos. Oiga, con toda humildad y mansedumbre, versículo 2, no lo quiten de ahí por favor, soportándoos con paciencia. Óigame, soportarse con paciencia. ¿Por qué se rompen los matrimonios? ¿Por qué se rompen las relaciones? Porque no se soportan. No lo soporto. Ya yo no lo soporto. ¿Dónde está el problema otra vez? Carácter. Carácter, atrás en el fondo. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es la esencia fundamental de la unidad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. El amor es paciente, el amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo de sí. Cuando nos amamos genuinamente, nos podemos unir, porque nos podemos tolerar, nos podemos sobrellevar, podemos ser pacientes el uno al otro. Por eso, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 12, una de las señales proféticas más peligrosas de los finales de los tiempos no es simplemente guerra, hambre, rumores de guerra. Es que dice la Biblia que en el final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad de los hombres, el amor de muchos se va a enfriar. Y se ha enfriado el amor de tal manera que la iglesia del Señor, lo menos que parece es iglesia, parece un club donde hay una membresía, donde hay un concepto numérico, no personas con propósitos. No personas que fueron llamadas para ser formadas para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. No así, no, un número o un miembro. Yo le doy gracias a Dios que aquí nadie puede decir que es un miembro. Aquí usted es un propósito. Usted es un propósito. Más que un miembro, más que un número. Porque la intención de Dios traerlo aquí fue para formarlo, capacitarlo, para Dios usarlo. Y para que sea útil en su reino, para la gloria de su nombre. Amén. Se ha perdido el amor en la iglesia. Y al perderse el amor, no siempre nos podemos saludar fraternamente. Que los tiempos han cambiado. Que cambien los tiempos, pero la esencia no puede cambiar. Que cambien los cultos. Esto se profetizó aquí. Llegarían días que no nos podíamos ver en la congregación porque vamos a crecer muchísimo. Es verdad, pero no podemos perder la esencia. Porque entonces se dañó el asunto. Si perdemos la esencia, no habrá sentido el crecer entonces. Seremos un grupo de gente. Y la iglesia no es un grupo de gente. La iglesia es un cuerpo unido, indivisible, interconectado por venas, por tendones, por músculos, por huesos, por el mismo espíritu que selló a Cristo y lo mantuvo literalmente unido. Uno de los misterios de Jesús como Señor y como nuestro Redentor, que sufrió el oprobio, que sufrió el vituperio, pero no se le rompió un hueso. ¿Ustedes no han analizado eso? Que ni una costilla, que son tan frágiles, se le rompió a Jesús. ¿Qué quiso decir? Que el cuerpo de Cristo no tuvo un hueso roto. Cuando fue literalmente, brutalmente maltratado, no se le rompió un hueso, porque su cuerpo representa a la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Estoy hablándole a alguien acá? Entonces, en la iglesia no pueden haber huesos rotos, porque en el cuerpo no hubo huesos rotos. ¿Estoy hablándole a alguien? Ahora, se ha enfriado el amor. ¿Por qué? Porque se ha ido la humildad, se ha ido la mansedumbre, se ha ido la paciencia. Y Pablo habla de que tenemos que ser solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, dispuestos
a unirnos, a ceder para ganar, a entregar mi criterio para tener un solo criterio. Hermanos, miren, cuando los padres damos testimonio de división frente a los hijos se dan cuenta y lo ven. Lo ven. Los conceptos de la sociedad dividida, los reflejos se ven. Aún los criterios de nuestras administraciones políticas divididas se ven. Los reflejos de la iglesia dividida también se ven. Se ven. Nosotros somos responsables delante de Dios por establecer su orden en el mundo espiritual. Pero para establecer orden en el mundo espiritual necesitamos unidad urgentemente. Pero para tener unidad tenemos que volvernos ¿a dónde? Al carácter de Cristo. ¿A qué? A amarnos, a soportarnos, a tenernos paciencia, a andar en paz el uno con el otro. Y a tener fe de que Dios nos va a ayudar a sobrellevar la carga los unos de los otros. A tener fe de que podemos vencer en el nombre de Jesús. A tener fe de que si Jesús oró por la unidad de la iglesia, es posible la unidad de la iglesia. A tener fe de que no va a prevalecer sobre nosotros ningún concepto contrario al cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo, abanderados del cuerpo, estamos en el cuerpo, defendemos el cuerpo, porque somos en ese cuerpo, peleamos por la unidad del cuerpo. ¿De qué unidad estamos hablando? Primero, de la unidad en el espíritu. Lo que afecta a la iglesia de Cristo nos afecta a nosotros. Si algo le pasa a un ministro, independientemente del apellido que tenga, si es metodista, si es nazareno, si es bautista, si es lo que sea, nos afecta a nosotros también. Romanos capítulo 12 dice que si alguno llora, todos lloramos. Y si alguno se goza, todos nos gozamos, porque estamos en el mismo cuerpo. Pero ¿sabe usted que suena feo y que suene muy feo de un púlpito? Que a veces cuando le pasa algo a un hermano de otra congregación hasta nos alegramos. ¿Cómo es posible? Que digan, yo sabía, eso no iba a durar mucho. Eso se veía. Cuando debiéramos estar orando para que eso nunca pase. Porque cualquier hermanito que se extravíe de la verdad, por débil que sea, frente al mundo es un testimonio de Cristo. Y aunque no quizás logró impactar a mucha gente, aunque sea en su propia casa, crea un estado de cuestionamiento al evangelio. Cuando una gente se aparta de Cristo, los amigos, la familia que lo conocieron, le dicen, ¿y tú no ibas a la iglesia? ¿Y qué pasó contigo? ¿Se te fue la fe o era una fiebre? Nunca sintamos complacencia cuando una gente se debilita o cuando una gente se aparta. Al contrario, sintamos compasión, sintamos dolor, porque es como si se le durmiera a usted una pierna. Usted no puede caminar bien con una pierna dormida. Si vemos al hermano así, estamos amando, estamos sintiendo el dolor y la compasión por ese hermano que se debilitó. Eso es unidad. Cuando una iglesia se divide, cuando usted tiene que oír noticias de que viene un lobo, un mal obrero y se mete dentro de las ovejas y aparentemente con conceptos proféticos se roba o se lleva y manipula por conceptos de debilidades también de algunos y se lleva un grupito y lacera más el cuerpo de Cristo. No podemos alegrarnos nunca de que esas cosas pasen, porque eso nos afecta. Debemos llorar cuando vemos que la iglesia se divide. Debiéramos gemir a Dios. No permita, Señor, que hayan más divisiones en tu cuerpo. No lo permita, Señor. Guarda tu iglesia unida en el nombre de Jesús. No lo permita. Sin embargo, a veces oímos y vemos gente que se alegra. No sabe lo que es la iglesia, no sabe lo que es la unidad del cuerpo. Ustedes leyeron y vieron noticias sobre el accidente de Jenny Rivera. Qué doloroso fue un campesino que fue de los pocos que dijo la verdad, que llegó al escenario y dice que encontró el cuerpo que se podía recoger en pedacitos así. La cabellera por un lado, pierna por un lado, un brazo por otro lado, enganchado órganos en las matas. Ese dijo la verdad. Y cuando él habló dice, era horroroso ver el escenario. Ver ese escenario de la cabeza por un lado, el cuerpo por un lado, la pierna por un lado, las vísceras enganchadas en las ramas. Dice, era una escena de horror. Ese casi no salió al aire.
Hermanos, eso es en lo natural, eso es una escena como de horror, ¿verdad que sí? Como una película de misterio. Qué horroroso es ver cuando la iglesia de Cristo coge cada cual por su lado. Qué horroroso es ver que un hermanito, porque predica un mensajito y tiene unción o manifestaciones de unción y habla un chin en lengua, de una vez compra 20 sillas y pone un letrero y se denomina él mismo pastor, él mismo se envía, él mismo se unge, él mismo se capacita, él mismo se instala. Nosotros no debiéramos alegrarnos por nada de eso, al contrario, orar a Dios para que nos veamos como se ve el cuerpo, uno solo delante de Él, una sola iglesia, una sola congregación. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfeso, no se cree que en Éfeso había una sola congregación, había muchas congregaciones, pero era una sola iglesia. ¿Aló? Y se leían las cartas en las congregaciones, pero la iglesia es una. No sé si le estoy hablando en español. Porque una cosa es congregación, otra cosa es iglesia. Esta es una congregación, parte de la iglesia de Cristo. ¿Lo entendió? La iglesia de Dios que está en Bonao son todas las congregaciones que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías de Israel, que nos lavó con su sangre, que nos redimió con su sangre, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que descendió a los infiernos y venció, que se levantó el tercer día con poder, que está sentado a la diestra del Padre con poder y que está listo para venir otra vez por la iglesia. Esa es la iglesia de Jesús en Bonao. Soportándonos con paciencia. Hermanos, ahora que está el siervo aquí presente, ayer decía en el matutino, hay que ser entendido para entender a los que no entienden. Hay mucha gente que no entiende los conceptos de unidad y cree que unidad es que nos juntemos simplemente. Tú puedes estar juntos, o acaso no hay parejas juntas y están separadas. Hay 3 tipos de divorcio. ¿Usted sabía eso? Hay un divorcio legal, que es cuando usted va a un abogado y se divorcia. Hay un divorcio emocional, que es el más terrible de todos. Una pareja que está bajo el mismo techo, para cada cual hace lo que quiere. Eso se llama divorcio emocional. Él tiene su agenda, ella tiene la de ella también. Él tiene su plan, ella tiene su... Eso es del diablo completamente. Y el tercer divorcio es el divorcio físico. O sea, lo que me dice a mí, que 2 personas pueden estar bajo el mismo techo, pero separados. Podríamos estar en el mismo templo y cada cual con su criterio. Déjeme decirle algo. La voluntad de Dios es que la iglesia de Cristo hable una misma cosa, sienta una misma cosa y haga una misma cosa. Usted dirá, somos autómatas. No, no somos autómatas, pero respondemos a una misma cabeza. Y la cabeza está bajando línea al cuerpo y el cuerpo se somete a la cabeza. Y la línea de la cabeza es que la iglesia definitivamente deje a un lado las diferencias personales, los conceptos humanos y aferrémonos a los conceptos del Espíritu. Que digamos, no son mis criterios, no son mis opiniones, sino lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu manda que nos amemos los unos a los otros. El Espíritu manda que seamos pacientes los unos con los otros. El Espíritu manda que seamos mansos los unos con los otros. El Espíritu manda que tengamos paz el uno con el otro. Porque aún vemos, denle el aplauso al Señor, aún vemos los conceptos de unidad, de santidad que respetamos y lo dejamos con sus conceptos, pero los respetamos, que muchas veces hacemos un énfasis tan fuerte en la santidad y le metemos y le arremetemos a la gente por la santidad. Pero la Biblia dice bien claro, sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. O sea que el énfasis sobre la santidad, disgustado con todo el mundo, no te lleva al cielo. A la paz. Procura estar en paz. No vivas en rencilla. Aún la Biblia dice, si traes la ofrenda a tu altar, al altar, y te acuerdas de que hay algo en tu corazón, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces presenta la ofrenda. Y dice Romanos, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todo el mundo. En cuanto dependa de vosotros, haz lo posible por estar en paz.
porque eso significa que tienes carácter. Amén. Puede darse el caso que dijo el salmista: apenas hablé de paz, ellos arman la guerra, pero yo hice lo que tenía que hacer. Y tu conciencia te juzgará un día. Estoy hablando de alguien acá. Mira, pastor, ¿para dónde que usted nos lleva hoy? Bueno, primero vamos a asimilar que tenemos un arma bien poderosa en la mano, pero que no es tan fácil de tomar por la mano. Porque son tantos los conceptos, son tantos los criterios, son tantas las maquinaciones que hay, que cada cual ha hecho su mundo. Y aún en la iglesia hacemos nuestro mundo. Y tenemos nuestros criterios. Y lamentablemente en la iglesia debe haber un criterio, el criterio de Dios a través de su palabra. ¿Sabe que hay gente que vive el evangelio según San Yo? ¿Cuál es el evangelio según San Yo? No porque yo creo que las cosas no debieran ser así. No porque yo tengo mi criterio. No porque yo tengo mi propia convicción. No porque yo tengo mi propia fe. Amados, eso es bueno en cierto modo, porque dice que tú tienes personalidad, que tienes carácter, pero está mal. Porque cuando entra la revelación de Cristo, tenemos que decir como dijo Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora no son mis criterios ni mis opiniones, sino los de Él. Ahora no es lo que yo pienso, lo que Él piensa. Ahora no es lo que yo considero en mi humilde opinión. No, ahora es lo que dice la Biblia. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a buscar los fundamentos de la palabra. Vamos a vivir según el fruto de la palabra. La palabra es la buena simiente. Jesús habló de la semilla. Y si la semilla está sembrada, la semilla dará ¿qué? Frutos. Y si el fruto es bueno, va a brotar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Si la palabra nos aprovechó, tiene que levantarse el fruto del Espíritu en nosotros. Pero el amor es genuino, como dice Romanos 12, no fingido. No nos amemos de palabras o de labios. Dice el cántico: amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Esa es la esencia de la unidad. La esencia de la unidad. En una pareja podrán haber dificultades de comunicación, dificultades de interpretación, dificultades hasta de intereses y de caracteres. Pero si se aman, prevalecen. Si se aman, prevalecen. Cada vez que una mujer viene a buscar un consejo o una pareja viene a buscar un consejo, la pregunta determinante es: ¿lo amas? Porque si lo amas, cualquier cosa se puede vencer. Ahora, cuando una gente dice: no lo amo, ay papá, ahí sí hay problema. Porque cuando ya no hay amor, hay problema. Porque entonces va a ser un fingirlo. Es una hipocresía. Y ahí hay un serio problema. Amén. Ahora, si hubo amor genuino, el amor nunca termina, el amor nunca deja de ser. Se puede maltratar, se puede herir, pero también se puede sanar. ¿Cómo se sana? Con arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. Mi amor, te ofendí, pero desde este día en adelante yo voy a vivir para corregir este error y voy a dar testimonio delante de Dios y los hombres, y Dios me va a ayudar. Por lo tanto, si la iglesia quiere vivir unidad, aferrémonos simplemente a decir: amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza. El primer mandamiento. Ay, si el primer mandamiento se nos revela hoy, dejamos todas las opiniones. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Primer mandamiento. Si lo amamos a Él, las opiniones se fueron a un lado. En la policía un recluta no tiene opinión. Ni un teniente, ninguno tiene opinión. En las Fuerzas Armadas tampoco hay opinión. Ahí nadie opina. En la iglesia todo el mundo opina. Todo el mundo tiene una opinión en la iglesia. ¿Y qué tú opinas? Yo no tengo opinador. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y se acabó. Ah, eso significa que yo no tengo cabeza. Tú tienes cabeza. Es Cristo y ya Él habló. Haz lo que te mandaron a hacer y se acabó. Pero la resistencia es tal que cada cual busca su notoriedad y el protagonismo, y busca hacerse también conocedor y conocido. Que lo conozcan. Mi opinión, amados, no tenemos opinión. Tenemos una Biblia que nos revela el pensamiento de Dios. Vamos a dejarnos dirigir por ella en el nombre de Jesús.
No tenemos opinión. Vamos a ver lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu dice, y el Espíritu habla, y el Espíritu confirma, y confirma lo que es de Dios. Si es de Dios, si nos lleva a Dios, si es agradable a Dios. Y sabe una cosa linda que dice la Biblia: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios hace. El que es de Dios quiere hacer voluntad de Dios. Aunque a él le cueste. Aunque a él le cueste. Por eso, iglesia, tenemos hoy un compromiso de salir de aquí como Juan el Bautista, sin cabeza, pero cumpliendo el propósito. ¿Cómo así sin cabeza, pastor? Juan el Bautista perdió su cabeza, pero cumplió el propósito. Nosotros tenemos que perder las opiniones humanas y decir lo que la Biblia dice, sustentar lo que la Biblia sustenta y guardar lo que la Biblia guarda. Entonces de ahí viviremos unidad, de tal manera que la iglesia que está en la China, la iglesia que está en Australia, la iglesia que está en la República Dominicana tendrán un mismo sentir en el espíritu. No es que nos juntemos solamente, que estemos en un mismo sentir, porque después que el mismo sentir está, el juntarse es lo segundo. Lo hemos hecho todo al revés. Queremos juntarnos sin tener el mismo sentir. Amado, vamos a pedirle a Dios que ponga el sentir en nosotros, o que afine nuestro sentir en nosotros, porque ya la palabra nos ha sido dada. Ahora, como ha sido dada la palabra, vamos a salir todos al frente por la palabra, a dar un testimonio por la palabra, porque amamos la palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará y será amado por mi Padre. Por cuanto la palabra me ha sido dada, yo quiero guardar esa palabra y aferrarme a esa palabra y vivir por esa palabra, y renuncio a todo lo mío para tomar todo lo de Dios. Y si alguien aquí está en el mismo sentir, ya somos dos, ahora podemos unirnos. Pero si cada cual tiene su sentir, ¿para dónde vamos? Este es un tiempo estratégico. El arma más peleada contra la iglesia, donde Satanás ha golpeado a la iglesia para que no se una. Pero yo no sé si usted le va a creer al diablo o le va a creer a Dios, porque Jesús oró para que la iglesia sea una. Y como Jesús oró, de tal manera oró, que el Padre le ha concedido toda petición en los cielos. La iglesia necesita ahora poner, como dijo el apóstol Pablo aquí, poner toda diligencia, porque yo quiero ser uno. Con mis hermanos que alaban con pandero, con mis hermanos que alaban en un piso de tierra en África, con mis hermanos que alaban con una mantilla en la cabeza, yo quiero ser uno con ellos, respetándolo y amándolo. Y rogándole a Dios que ellos puedan hacer lo mismo por mí también. Porque de ahí va a brotar el genuino concepto de unidad. Cuando nos amemos los unos a los otros. Cuando nos cuidemos los unos a los otros. Ahí empieza a brotar un concepto de unidad en el espíritu. Y después que la unidad está en el espíritu, unirse más fácil abajo. El problema es, como vuelvo y repito, lo hemos hecho al revés. Queremos unirnos aquí abajo cuando arriba no hay nada. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Ahora, si hay unidad en el espíritu arriba, toda unidad abajo en lo físico, en lo natural, ya es un resultado de la unidad en el espíritu. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a juntar su pueblo. Él lo va a recoger. Y los que tengan el mismo espíritu, el mismo sentido, Dios lo va a juntar también. Y lo va a hacer como hizo Jesús, como hizo María Magdalena, como hizo Elizabeth y María. Se encontraron y el vientre le brincó a las dos. Se va a encontrar un pueblo que el vientre le va a brincar. Se van a encontrar hijos de Dios que el vientre le va a brincar, porque tienen el mismo sentir, la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor el uno por el otro, el mismo respeto. Quizás no nos conoceremos de antaño, pero el Espíritu dirá: tú y yo tenemos los mismos genes del Padre, el mismo ADN de Dios lo tenemos tú y yo. Fuimos engendrados por Él, nacidos por Él, bautizados por Él, prometidos de llevarnos al cielo los dos juntamente con Él. Tenemos la misma esperanza, el mismo amor, la misma fe. Somos del mismo Padre. Nada impide que tú y yo nos podamos unir. Nada lo impide. Y Dios lo va a provocar eso. ¿Estamos listos? Te introduje, te provoqué a algo para que el miércoles o el domingo podamos seguir en esta instrucción. La unidad es el arma más poderosa que la iglesia tiene si empieza a vivirla en el espíritu.
Amén. Óigame, la unidad es tan poderosa que aún para cosas que no son espirituales da frutos. ¿O no conoce usted el concepto de la Torre de Babel? ¿Conoce la historia? Los hombres se unieron para levantar una torre cuya cúspide llegara al cielo, cuyo fin fuera el cielo. Y tenían una intención tan determinada, y el Padre vio que era genuino el asunto. Y dice la Biblia que el problema es que era mala la motivación. Era mala la motivación. Entonces el Padre dijo: descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Sabe por qué? Porque Babel significa confusión. Y lo que los hombres estaban levantando era una torre que se constituyera como centro de atracción para los hombres. Y Dios no le va a permitir al hombre que levante ningún centro de atracción. El único centro de atracción para el hombre es Cristo. No es una institución, no es una organización. Por eso el lenguaje institucional es un lenguaje muy confundido. Por eso tú ves que se hace tan difícil sentar las instituciones eclesiásticas en la mesa. Porque el mismo concepto de Babilonia toca sus puertas y no lo deja poner de acuerdo, porque es una institución la que lo une. A nosotros no nos une una institución, a nosotros nos une el vínculo indisoluble del Espíritu. Una misma fe, una misma gracia, un mismo Dios, una misma promesa, un mismo bautismo. Eso es lo que nos une a ti y a mí. Amén.